ya estamos aquí. Hay fiesta en el cielo, porque sus criaturas, la bendita creación de Dios, va a estudiar su santa palabra, la carta que Él dejó para cada uno de nosotros, lo que vamos a llamar en este momento el manual de la felicidad. Sí, señores, el manual de la completa felicidad, hasta que por fin un día podamos estar juntos en la patria celestial. Bienvenidos, queridos hermanos, amigos, pueblo de Dios bendito. Hemos llegado al oasis y estamos felices porque aquí vamos a beber de la fuente bendita para tener esa paz que tanto estamos buscando. Vamos a estudiar todos juntos la lección. A todos los pueblos de Perú y del mundo le damos una calurosa bienvenida. Les invitamos, por favor, a que abran su corazón, a que abran la mente y a poder recepcionar todas las verdades que para hoy trae esta lección. Sí, sábado 19 de febrero del año 2022 nos toca estudiar la lección 8 y es una de las lecciones más hermosas que puede haber, porque el título dice, su vida y obra. Que Dios te bendiga grandemente, disfrute esa plenitud, la lección, saque las más grandes enseñanzas, y no solo para ti, sino que compartas a los que te rodeen. Que Dios bendiga también a todos los maestros por quienes oramos y les animamos que sigan adelante. Esta pedagogía bendita, pedagogía santa, la pedagogía del amor es la que el Señor va a derramar con su Espíritu Santo a ti, maestro, que decidiste participar de la viña del Señor, asumiendo esta hermosa vocación. Oremos. Gracias, Padre mío, por este encuentro tan especial, Padre mío. Acá estamos presentes los alumnos. Ven, Señor, como maestro principal. Enséñanos con el método bendito que solo tú conoces. Háblanos, Señor, porque nosotros necesitamos oír tu voz. Ayúdanos en los desafíos, los problemas, los conflictos, nuestras dudas que tenemos, porque somos humanos débiles, Señor, impíos. Por favor, capacítanos y transfórmanos de una vez por todas, Padre mío. Te pedimos de especial manera por los maestros y las almas nuevas que se están allegando a tu pueblo. Por aquel que hizo la decisión, Señor, de seguirte a pesar de todo lo que pueda estar viviendo, Padre mío. Bendice a los líderes de las iglesias, desde la conferencia general, a los pastores, a los misioneros, a los colportores, a los misioneros laicos, a todos, Señor, seamos contigo benditos en este día sagrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la lección anterior estudiamos cómo la gran mayoría de judíos y los líderes de Israel no creyeron en el Señor Jesús. Ellos, a pesar de conocer las profecías, a pesar de saber que el Señor Jesús era el Mesías, a pesar de ver los milagros que hacía, lo rechazaron. Su corazón estaba lleno de incredulidad, había ceguera espiritual. Ellos, a pesar de determinarse sabios, a pesar que se determinaban doctores de la ley, no aceptaron que las profecías se habían cumplido. Es que el diablo trabajaba duro para mantenerlos encadenados en su orgullo. Sin embargo, el Señor Jesucristo en cada prédica de su ministerio tenía un propósito de largo alcance, como lo dice el texto. Cada acto de Cristo abarcaba más de lo que el acto mismo revelaba. Es decir que con cada milagro que hacía y la gente lo observaba, el Señor entregaba un mensaje profundo. El Señor los bendecía y también quería bendecir a los incrédulos que se rehusaban a venir a Él. Cristo no solo llamaba a los judíos, sino también a paganos, a publicanos, a samaritanos. Incluso llamaba hasta a los sacerdotes y maestros de la ley, que se encontraban atrapados en la tradición y los prejuicios. El texto dice que el Señor no dejó sin probar medio alguno por el cual pudiesen ser alcanzados. Por ejemplo, al enviar al leproso sanado a los sacerdotes, les daba un testimonio que estaba destinado a desarmar sus prejuicios. La lección para esta semana se titula Su vida y obra. Sean todos bienvenidos al estudio
de la Biblia, hermanos y amigos. Hoy tenemos una temática que está compuesta por 3 puntos que vamos a desarrollar. El primer punto es refugio en Egipto. El segundo, dispuesto a escuchar y obedecer. Y el tercer punto dice, disipando el dolor humano. Vamos a comenzar la lección y vamos a desarrollar el primer punto que dice, refugio en Egipto. ¿A dónde llevaron José y María al niño Jesús para escapar del peligro inminente? Entonces, ¿qué llamada recibieron para regresar a su casa una vez pasado el peligro? Vamos a estudiar el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, que dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice lo siguiente. Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando él, tomó al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando nació el Señor Jesús, Judea se encontraba bajo el reinado de Herodes el Grande. Herodes era un rey que actuaba sin piedad. Era un gran político militar. Su odio era incontrolable. Era un sanguinario. Este hombre fue capaz de matar a 2 de sus propios hijos y también a su esposa. Mira, Cristo, desde que nació, fue perseguido por Satanás. Recuerda que cuando José y María llegaron a Belén, no encontraron lugar donde naciera Jesús, ¿verdad? Ese fue el primer intento de Satanás por destruir al Salvador. Eso fue un complot. La confederación de los agentes satánicos, donde se encontraba el rey Herodes y los principales líderes de Israel, utilizaban todas sus estrategias para engañarlo y derribarlo, tal como lo hicieron con Adán. Así habían engañado a Adán, así lo habían derribado. El diablo se aprovechaba de la inocencia y la infancia de Cristo para destruirlo. Es que en el mundo nadie había vencido a Satanás. Entonces el diablo tenía 2 opciones, destruir o ser destruido. Solo que el maligno no pensó que Dios había prometido proteger a su hijo. Dios amaba a Cristo y también al ser humano, y los ama hasta el día de hoy, y los seguirá amando. Y Oseas capítulo 1, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Primero, nuestro Señor nos muestra la figura de un padre que disciplina y educa a sus hijos por amor. Observa, mi hermano, que todo se inicia con el llamado de Dios a Israel como nación en su niñez, o Israel en sus inicios, y fue llamado a salir de Egipto. Y esta profecía también se cumpliría en el Señor Jesús, y también en su niñez, como lo veremos más adelante. Pero Mateo capítulo 3, versículo 13 dice que Dios le dice a José que huya a Egipto. ¿Por qué Dios quiere que Cristo escape a Egipto? Para comprenderlo mejor, partamos desde el inicio. Mira, sucede que en el mundo, no solamente Israel sabía la profecía del nacimiento de Cristo. Habían muchos sabios extranjeros de otras naciones que conocían la profecía y estaban atentos al cumplimiento. Mientras los hijos de Israel se peleaban por los mejores puestos dentro del Sanedrín y dentro del templo. Muchos gentiles sabios se dedicaban a escudriñar las escrituras. Ellos conocían las profecías y una de ellas era la profecía de la estrella de Jacob, que había sido profetizada por Balaam,
que hablaba de la venida del Mesías Salvador del mundo. Recuerda la lección número 5, que se titula Símbolos y Profecías del Mesías, en la cual estudiamos que Balaam fue en un tiempo profeta de Dios y por el Espíritu Santo predijo la prosperidad de Israel. Estos estudiosos eran filósofos o eran magos que vinieron del oriente y pertenecían a la clase numerosa e influyente. Eran hombres de noble ascendencia y poseían gran parte de las riquezas y del saber de sus naciones. ¿Qué significa eso? Que la luz del Señor, que la luz de Dios, no solo alumbra al pueblo de Dios, sino que está siempre resplandeciendo, aún en medio de las tinieblas del paganismo. ¿Te das cuenta? En esa noche, la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Y los magos vieron una luz. Esa luz era misteriosa en los cielos, pero luego la vieron desvanecerse para dar paso a una estrella luminosa que permaneció en los cielos. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, era el cumplimiento de la profecía de Balaam, que decía: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Estos magos habían recibido la luz y en sueños recibieron la indicación de ir a buscar al príncipe recién nacido. Ahora mira, los magos no fueron con las manos vacías. Ellos acostumbraban a llevar presentes como un acto de homenaje a príncipes u otras personalidades. Y mucho más cuando se trataba del Salvador. Ellos llevaron ofrendas para entregar a Cristo. Entonces, guiados por la estrella, llegaron a Jerusalén. Y pensaron que al dar la noticia a los líderes de Israel, estos se alegrarían y los conducirían con gozo hasta el lugar donde estaba Cristo. Pero se equivocaron. Eso no fue así. Cuando llegaron y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, dice Mateo capítulo 2, versículo 2. Entonces, cuando el rey escucha esa noticia, rápidamente llamó a los principales sacerdotes y escribas. Y a la pregunta del rey, los líderes no dieron una respuesta rápida, debido a que su corazón estaba cegado. Los sabios, los maestros de Israel, no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes ellos mismos llamaban paganos. Sin embargo, tuvieron que confirmar que el Mesías nacería en Belén. Entonces, Herodes, como era un hombre astuto, decidió convencer a los magos para que a su regreso le contaran la verdad. Así lo dice Mateo capítulo 2, versículos del 7 al 8. Los líderes de Israel, a pesar que sabían, se rehusaron a ir a Belén para ver el hermoso suceso. Por el contrario, ellos, dirigidos por Satanás, indujeron al pueblo a rechazar al Mesías. Y es a partir de allí que se produce el rechazo del pueblo hacia Cristo. Es decir, que mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos la cerraban a sí mismos. Los magos simbolizaban a los gentiles, ¿cierto? Porque eran de otras naciones. Piensa, mi hermano, cómo se sintieron los magos al ver el comportamiento del pueblo escogido de Dios para con el Mesías. Después del largo viaje, se quedaron decepcionados por la indiferencia de los dirigentes judíos para con el mismo Dios. Pero igual ellos, con mucha fe, salieron de Jerusalén. Ellos fueron solos hacia Belén y guiados por la misma estrella. Ellos llegaron hasta el establo donde estaba el Señor y le adoraron y le entregaron incienso, oro y mirra y se prepararon para volver a Jerusalén con la finalidad de dar la buena noticia al rey Herodes. Porque recuerda que el rey Herodes también quería adorarlo. Eso es lo que les había dicho, ¿no es cierto? Les había engañado. Porque él tenía otras intenciones con el Señor. Él quería matarlo. Sin embargo, en un sueño, los magos recibieron una orden divina
de no comunicarse más con el rey. Entonces ellos, evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Y también la orden fue para José. Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 15 dice: y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando él, tomó al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Mira, en estos versos propuestos en la lección, encontramos claramente cómo la nación de Israel, así como José y Moisés, simbolizan a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque José, el hijo de Jacob, tuvo un sueño y fue a Egipto y preparó el camino para el nacimiento de Israel como pueblo de Dios, o sea, Israel físico. Mientras que José, el padre adoptivo de Jesús, también tuvo un sueño y fue a Egipto. Y él preparó el camino para el nacimiento de Israel espiritual. Es decir, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Luego, Moisés, antes de ser príncipe de Egipto, fue salvado por Dios en una canasta, porque el faraón había decretado la muerte de los niños hebreos, debido a que sabía que nacería un libertador para Israel. Así lo dice Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22. También Moisés huye a Madián para escapar de la persecución, porque el faraón lo quería matar, como lo dice Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Y mientras que Cristo huyó a Egipto. ¿Sabes por qué huyó a Egipto? Él huyó para escapar de las manos de Herodes, porque Herodes lo quería matar. Así lo dice Mateo capítulo 2, versículo 13. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. El peligro era inminente. Y ahora era hora de actuar. José ahora es fugitivo del reino de Herodes y de sus soldados también. Es que José tenía la responsabilidad de proteger al Hijo de Dios. José y su familia salen de viaje la misma noche de la aparición del ángel. Ellos no esperaban otro día para hacerlo, sino que era urgente la necesidad de salir. Ellos estaban lejos de casa y no tuvieron ni tiempo de ingresar a Nazaret para llevar las herramientas de José. Sin embargo, los regalos dados por los magos eran las provisiones de Dios para el viaje y la estadía en Egipto, hasta que José pudiera encontrar trabajo como carpintero. José y su familia vivieron en Egipto hasta la muerte del rey Herodes y hasta recibir la orden de Dios que está escrita en Mateo capítulo 2, versículo 20 y 21, que declara, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. José y su familia regresaron a Israel, pero no necesariamente a Jerusalén, sino que vivió en Nazaret, que pertenecía a Galilea, por el peligro que representaba Herodes Arquelao en ese momento. El Señor Jesús fue llamado de Egipto, cumpliendo la profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Tan igual como fue llamado Israel para ser el pueblo escogido de Dios entre las naciones. Cristo y sus padres vivieron en Nazaret durante casi 30 años, cumpliéndose lo dicho por los profetas, que había de ser llamado nazareno. ¿Y qué enseñanza nos deja José y María? Estos esposos nos muestran por lo menos 4 enseñanzas sobre el matrimonio, quizás más. Primero, tuvieron a Dios en su corazón y trabajaron por la unidad de su matrimonio. Es decir, estuvieron siempre juntos, a pesar de las dificultades. Ellos saben quererse, compartieron penas y alegrías, se apoyaron mutuamente, supieron perdonarse. En ellos hubo diálogo. Segundo, confiaron en Dios y también entre ellos mismos. Después de su matrimonio,
Dios enviaba mensajes en sueños solo a José, y José le comunicaba a su esposa María. María confiaba en José y confió en Dios para dar a luz al Mesías. Y José confió también en el Señor al casarse con una mujer embarazada. Tercero, enfrentaron con fe las dificultades. Ellos fueron perseverantes en la fe, a pesar de que en casi todas partes donde iban, las cosas eran difíciles. Pero ellos hicieron la voluntad de Dios. Ellos caminaron en la pobreza, fueron marginados y rechazados. Vieron nacer a su hijo en medio de un lugar inapropiado, sucio, con estiércol de animales. Caminaron en medio de la noche. Entonces vemos aquí su fortaleza para enfrentar juntos los desafíos de la mano de Dios. Y cuarto, se enfrentaron a duras críticas. Satanás quería deshacer su matrimonio con calumnias infundadas con relación a su embarazo. Imagínate, mi hermano, las burlas de la gente señalando problemas en su matrimonio. Pero ellos se alejaron de la crítica de la gente y siguieron haciendo la voluntad de Dios. Es como en estos tiempos el diablo trata de destruir al matrimonio y lo critica, señalando cualquier error de alguno de los esposos y los alienta a la separación. Hasta muchas veces lo consigue. Entonces José y María nos enseñan a cómo darlo todo, primero por Dios, luego por la familia. Mis hermanos, la obediencia de José era total. José obedece sin quejarse. La obediencia a las órdenes de Dios es rápida, porque sabe que tiene que cumplir el plan de Dios y tiene que proteger al Mesías. Él sabe que Satanás quiere matarlo y actúa con prontitud. No importa el sacrificio, lo importante para él es obedecer y proteger a Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A dónde llevaron José y María al niño Jesús para escapar del peligro inminente? Lo llevaron a Egipto. Entonces, ¿qué llamada recibieron para regresar a su casa una vez pasado el peligro? Volver a Israel, porque Herodes había muerto. Y se cumplió la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Cómo profetizan y describen las escrituras el complot asesino llevado a cabo por Herodes para intentar destruir al santo niño? Según ciertas cosas, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué pensaba de los niños inocentes que fueron masacrados tan cruelmente? Jeremías capítulo 31, versículo 15 nos dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18, y también capítulo 5 y versículo 10 nos dicen: Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira, y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Marcos capítulo 10, versículo 14 dice: y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los magos ya estaban de vuelta, pero no a Jerusalén para informar a Herodes, sino que fueron por otro camino hacia sus países. Herodes estaba impaciente al ver que los magos no regresaban. Mientras el tiempo transcurría, el rey se puso sospechoso y entendió que efectivamente había nacido el Mesías. Por lo tanto, decidió llevar a cabo su satánico plan. Este pensamiento lo enfurecía. Mateo capítulo 2, versículos 16 y 18 dice que Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme a lo que los sabios le habían dicho. Entonces ahí se cumple la profecía del profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. La astucia que había en el iracundo rey había fracasado. El recurso a utilizar en su complot contra el Hijo de Dios era el uso de la fuerza para exterminarlo, al igual que lo hizo el faraón cuando Moisés era niño. Herodes se sintió engañado por los magos y sin dudarlo envió soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños, a todos los inocentes menores de 2 años. Las pocas familias que vivían en la ciudad de David fueron testigos de la más cruel masacre de almas inocentes. Los tranquilos hogares de Belén vieron aquellos sucesos de horror que 6 siglos antes fueron profetizados por Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande, lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los niños de Belén murieron como mártires, mártires de la persecución. Ellos sufrieron persecución por pertenecer al pueblo de Dios. Herodes era un sanguinario asesino, como ya te lo dije, porque incluso mató a su esposa y a 2 de sus hijos, y a muchos judíos, porque sabía que nadie lo iba a llorar cuando él muriera. Por lo tanto, no hay razón para no creer este relato de la masacre de los niños menores de 2 años. Cualquier madre que ha perdido un hijo puede comprender la agonía inconsolable de Raquel. Raquel es una representación de las madres, no solo de Belén, sino de todas las madres que vieron morir a sus hijos por causa del evangelio. Ahí estuvieron los reformadores también. Y a ellos también representaba Raquel, a las madres de estos reformadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, así es el Señor. Bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Observa, mi querido amigo, cómo piensa Cristo y cómo piensa el mundo, o cómo pensamos nosotros cuando somos influenciados por el mundo, que aborrece a Dios. El Señor nos anima y nos dice, siéntete feliz, sé dichoso cuando te enfrentes a las burlas, a los peligros de muerte, al rechazo, a la calumnia, al menosprecio. Siéntete feliz, porque lo que haces es justo por vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Estos pequeños fueron inocentes y sus madres, cual Raqueles, los lloraban y no deseaban consuelo, porque murieron. Sin embargo, cuando vino Cristo nos dejó un gran ejemplo. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor amó siempre a los niños. Él aceptaba su amor franco, la actitud, la pureza, la inocencia de un niño. Y los niños estaban felices con Cristo. Claro, el Señor invitaba a las madres y ellas traían a sus hijos. Solo que entre los judíos había la costumbre de llevar a los niños a algún rabino para que les impusiese las manos y los bendijera. Por lo tanto, los apóstoles pensaban que el trabajo de Cristo era muy importante como para ser interrumpido de esa manera. Entonces, cuando los apóstoles veían llegar a las madres con sus hijos, las miraban con desagrado. Pero el Señor comprendía el trabajo de las madres, tratando de educar a sus hijos, de acuerdo con la palabra de Dios. Y Él había oído sus oraciones. Tal vez nosotros estemos como los apóstoles. A veces pensamos que un niño no puede hacer la voluntad de Dios por su edad. Pero eso no es así, nos equivocamos. El niño, mis queridos hermanos, tiene mayor capacidad de entendimiento que un adulto. Ellos están captándolo todo y lo están grabando en su mente. Acoger a un niño es acoger una promesa para Dios. Por lo tanto, trabajemos con los niños. Eduquémoslos en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos dice que para entrar en el reino de los cielos
hay que ser como un niño. Tenemos que tener la actitud de un niño, la pureza, la inocencia de un niño, para poder formar parte del reino de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo profetizan y describen las Escrituras el complot asesino llevado a cabo por Herodes para intentar destruir al santo niño? Mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores. Según ciertas cosas, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué pensaba de los niños inocentes que fueron masacrados tan cruelmente? Fueron dichosos porque padecieron persecución por causa de la justicia y porque de ellos es el reino de los cielos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué relatan las profecías acerca del largo ayuno de Jesús en el desierto? ¿Cuál fue su condición física después de pasar por una prueba tan severa? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 24, y también capítulo 102, versículos 4 y 5. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallecida por falta de gordura. Salmos 102, versículos 4 y 5, dice: mi corazón fue herido y se secó como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice: y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cristo ha entrado en el mundo como el destructor de Satanás y el redentor de los que se hallan cautivos bajo su poder. Cristo fue nuestro ejemplo en todas las cosas, y todo lo que fue escrito de él se cumpliría. Cuando vemos su humillación en la larga prueba y ayuno en el desierto, para enseñarnos a vencer las tentaciones y el pecado, Cristo fue bautizado en el Jordán y se sometió voluntariamente a un ayuno. Si vemos lo escrito en el libro de San Lucas, que dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si nos ponemos a pensar y recordar los estudios anteriores, el desierto no es un buen lugar para visitar. Pero podemos confiar que si somos llevados por el Espíritu, es porque se convierte en un buen lugar para estar. Solo que allí en el desierto, el Señor Jesús pasaría por un momento especial de su ministerio. La Biblia dice que Cristo ayunó por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. Luego tuvo hambre. El ayuno es una práctica realizada también por el pueblo de Dios. Y se practica por diversos motivos, ¿verdad? El ayuno nos permite una mejor conexión con Dios. El ayuno tiene muchos beneficios. Uno de ellos es mejorar la capacidad de reflexión y vencer la tentación del apetito, como lo dice el Señor Jesús. Sin embargo, el prolongado tiempo en ayuno deja débil al cuerpo. El cuerpo se deshidrata, pierde muchas proteínas. Es en el desierto donde el Señor Jesús ayunaba. Entonces, desde el momento que Cristo entró en el desierto y también en la tentación, desapareció la gloria y el esplendor reflejado del trono de Dios, mostrados cuando el Padre abrió los cielos ante él y lo reconoció como su Hijo. Acuérdate de lo que le dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue en el desierto donde el Señor Jesucristo comprendió los alcances de la fuerza del apetito complacido y de las pasiones impías que dominaban al mundo y que habían ocasionado inexpresables sufrimientos al hombre. Cristo ayunó cerca de 6 semanas. Estamos hablando de 40 días, a fin de que pudiera ganar la victoria para el hombre en lo que atañe al apetito. El ayuno que hizo el Señor fue algo extraordinario. Hizo que Cristo estuviera más cerca del Padre
pero su cuerpo físico estaba debilitado. Salmo 109, capítulo 24 y 102, capítulo 4 y 5, lo dice claramente. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallecida por falta de gordura. Mi corazón fue herido y se secó como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. El diablo aprovecharía la condición de debilidad del cuerpo de Cristo, el cuerpo físico, para iniciar su plan. Él quería destruir al Señor Jesús. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice Mateo capítulo 4, versículo 2. El Salvador del mundo se hizo pecado por la raza humana. O sea, se convirtió en el sustituto del hombre, ubicándose en la misma categoría del ser humano. Por lo tanto, las pruebas de la tentación como hombre, o en el lugar del hombre, bajo las más angustiosas circunstancias, dejó un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre Celestial. Entonces Cristo se enfrentaría a 3 grandes tentaciones. ¿Y cuáles fueron esas tentaciones? La primera tentación fue la del apetito, que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 3, que dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás pide evidencias de su excelso carácter. Si eres el hijo de Dios, dice. Es como decir: demuéstrame que eres el hijo de Dios. La tentación del apetito era la misma prueba que Adán y Eva no pudieron soportar. El Señor estaba demacrado por el largo ayuno y experimentaba la más aguda sensación de hambre. Su rostro estaba más desfigurado que el de los hijos de los hombres. Todo lo que se perdió cuando Adán se rindió al poder del apetito, el Redentor, en quien se unían tanto lo humano como lo divino, estuvo en lugar de Adán y soportó un terrible ayuno de casi 6 semanas y también las tentaciones. Ahora, si bien las tentaciones registradas en la Biblia son 3, eso no significa que Satanás solo se presentó en estas oportunidades. El diablo lo estuvo acosando todo el tiempo. El diablo vino a Cristo pretendiendo ser uno de los ángeles del trono de Dios, porque el diablo es un mentiroso. Entonces, así se presenta el diablo, como uno enviado en misión para ayudarlo. Nuestra hermana Elena G. de White dice que el diablo pretendió hacer creer a Cristo que Dios no quería que pasara por la abnegación y los sufrimientos que él anticipaba. Satanás le dijo que había sido enviado del cielo para darle el mensaje de que Dios solo quería probar su disposición del enemigo. Y eso no es todo. ¿Sabes qué más le dijo el diablo al Señor Jesús? El diablo le dijo a Cristo que él era el ángel que detuvo la mano de Abraham cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac, y que ahora había venido para salvarle la vida. Sin embargo, el Señor no le creyó nada. Cristo se mantuvo firme en las tentaciones. La respuesta a la tentación del apetito fue firme y contundente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era la primera derrota del mal. Y ahora preguntémonos, ¿podía Cristo convertir la piedra en pan? Claro que podía hacerlo, pero eso hubiera sido obedecer al diablo. Además, no hubiera estado de acuerdo al plan de salvación, ¿cierto? Cristo no le dio importancia a las burlas de Satanás. Tampoco fue movido a dar pruebas de su poder, ni a caer en provocaciones, sino que humildemente soportó los insultos sin desquitarse. En su primera tentación sobre el apetito, Satanás trató de hacer dudar a Cristo en cuanto al amor y cuidado de Dios para con su Hijo, mostrando a su hambre como evidencias de que no disfrutaba del favor de Dios, pero no tuvo éxito. Entonces, con esta respuesta dada por Cristo y mediante su ejemplo, el Señor mostraría al hombre que el hambre por alimento temporal
no era la mayor calamidad que le podía sobrevenir. La segunda tentación de Cristo está escrita en Mateo capítulo 4, versículo 5, que dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Otra vez demandó que Cristo le demostrara que verdaderamente era el Hijo de Dios, que le diera evidencias arrojándose desde la altura vertiginosa en que lo había colocado. El diablo quería que Cristo presumiera que era Hijo de Dios y trató de aprovecharse de la fe y la perfecta confianza que Cristo había mostrado hacia el Padre Celestial. El diablo quería hacer pecar al Señor Jesús, pero no lo logró. Es de entender con este verso que el diablo conoce muy bien la Biblia. El diablo dice, fíjate bien en el verso, escrito está, dice, y habla de las Escrituras. En otras palabras, le dijo al Señor: si de verdad eres el Hijo de Dios, no tienes nada de qué temer, porque tus ángeles están listos para sostenerte. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Mateo capítulo 4, versículo 7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sin duda que Jesús no accedió a los requerimientos del mal y se rehusó a abusar de la misericordia de su Padre. De haberlo hecho, hubiera sido necesario que Dios desplegara su poder para salvarlo del peligro. Entonces Cristo dice a Satanás: yo soy Dios. El Señor Jesús, con esa victoria, ha dejado ejemplo al hombre y le muestra que su única seguridad reside en una firme confianza e inconmovible fe en Dios. Finalmente llega la tercera tentación, que está escrita en Mateo capítulo 4, versículo 8 y también el 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor se había hecho pecado y era representante de la raza caída de Adán. Dios permitió que el enemigo tuviera poder sobre su hijo por el momento. Sin embargo, el Señor Jesús sabía que si perseveraba su integridad en esa situación extrema, su Padre enviaría un ángel para aliviarlo. Observa, mi hermano, que en las dos primeras tentaciones el enemigo no había revelado sus verdaderos propósitos, ni mucho menos su carácter. Se presentó disfrazado como un mensajero de las cortes celestiales, pero en esta tentación se quita la máscara y en una visión panorámica le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y en su aspecto más atractivo, al paso que pretendía ser el príncipe del mundo. Esta fue una tentación muy seductora, donde Satanás utiliza el soborno. El soborno era entregar todos los reinos de este mundo sin sufrimiento ni peligro de su parte. Solo necesitaba que lo reconociera como su Dios. Pero es aquí cuando Cristo despierta la indignación divina y no pudo tolerar más la blasfemia ni la pretensión de Satanás, ni aún permitió que permaneciera en su presencia, y con toda autoridad divina le ordenó a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta propuesta era un insulto a nuestro Creador. El diablo piensa que es dueño del mundo, pero fracasó en sus intentos por hacer pecar a Cristo. El Señor Jesús triunfó sobre el astuto engañador y no lo reconoció como jefe rebelde, caído, a quien había vencido y expulsado también en el cielo. Hermanos, nadie está exento de la tentación. Por lo tanto, no hay ninguna razón para pensar
que usted y yo nos libraremos de ella. Por lo que no te sorprenda cuando llegue la tentación. Satanás planeó cegar el entendimiento de los judíos, el pueblo escogido de Dios, para que no comprendieran las profecías de Cristo. Su plan fue llenar sus corazones de envidia, de celo, de odio contra el Hijo de Dios, para que lo rechazaran y le amargaran la vida aquí en la tierra, en todo lo que fuera posible. Hoy actúa de la misma manera. En el mundo hay mucha gente que no conoce la obra redentora de Cristo, ni mucho menos la intercesión del Señor en el cielo. El diablo también tenta a la gente para que le adore, con dinero, con poder, con fama, al igual que tentó al Señor. También tenta con el apetito. Hoy el mundo, hermanos, se ve sumergido en la alimentación que no es buena para el ser humano. Se ve como la gente no resiste la tentación. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué relatan las profecías acerca del largo ayuno de Jesús en el desierto? Las profecías relatan que el Señor no probó alimentos durante 40 días. ¿Cuál fue su condición física después de pasar por una prueba tan severa? Fue de debilidad y tuvo hambre. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuál fue uno de los mejores atributos de Jesús que rara vez se encuentra entre los hombres? ¿Cómo se comparan nuestras vidas con la suya? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 50, versículo 5. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Filipenses capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro, escrito está de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. No hay mejor ejemplo que el dejado por el Señor Jesús. La obediencia fue lo único que Dios requirió de nuestros primeros padres. ¿Obediencia a qué? Obediencia al decálogo de los 10 mandamientos. Sin embargo, esa cadena dorada se rompió con el pecado de Adán y Eva. Entonces, la obediencia ha sido y es considerada una necesidad absoluta del ser humano para con Dios. Y el Señor Jesús lo dejaría como ejemplo. Isaías capítulo 50, versículo 5 dice, el Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. El verso nos habla de la verdadera sumisión del Señor Jesús, el Redentor del mundo. No vino únicamente para constituirse en un sacrificio por el pecado, sino con el fin de ser ejemplo para el hombre en todas las cosas. Jesús fue un siervo perfecto para el Padre. El oído de Cristo estaba siempre dispuesto a escuchar lo que el Padre le ordenaba y nunca procuró hacer su propia voluntad, sino siempre la voluntad del Padre, que lo había enviado. Incluso en la amargura extrema del huerto de Getsemaní, el Señor en ese huerto no rehusó la copa que fue acercada a sus labios, temblorosos. Es por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo fue humano, y así fue considerado por aquellos con quienes vivió en la tierra. Pero también fue divino. Era Dios, tanto como hombre. Misteriosa combinación de las dos naturalezas, la humana y la divina, hecha posible por la encarnación. La obediencia lo llevó a entregar su vida por la raza caída. Esa fue la humillación que hizo el Señor Jesús hasta la muerte. Que siendo Dios, se hiciera hombre, para luego, siendo hombre, morir en la cruz. La muerte en la cruz implicaba una gran vergüenza e intenso sufrimiento.
La crucifixión se aplicaba a los romanos, a los esclavos y a los más viles criminales. Era una muerte sobre la cual la ley de Moisés había pronunciado una maldición. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. El Señor Jesús declaró que Él había guardado los mandamientos de su Padre, siendo hombre, y cuando los judíos lo acusaban, mantuvo su carácter puro, virtuoso y santo, mientras les decía: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Así lo dice Juan capítulo 8, versículo 46. Cristo es nuestro maestro, un educador, tal como el mundo nunca antes había visto ni oído. Hablaba como quien tiene autoridad, pero al mismo tiempo invita a la confianza de todos. Cristo había cumplido con la voluntad de Dios al proporcionar una expiación aceptable. Expiación que los sacrificios de animales no habían podido proporcionar, y solo su muerte lo pudo hacer. Hermanos, las condiciones de la salvación son las mismas condiciones del Antiguo Testamento. Vida eterna para todos los que obedezcan la ley de Dios. La condición es la perfecta obediencia al Señor. Vamos a la respuesta. ¿Cuál fue uno de los mejores atributos de Jesús que rara vez se encuentra entre los hombres? Es la obediencia perfecta hasta la muerte. ¿Cómo se comparan nuestras vidas con la suya? Nuestras vidas se comparan porque también el pueblo de Dios obedece al Señor y hace su voluntad. Pregunta número 5. El subtítulo dice: dispuesto a escuchar y obedecer. ¿Qué dijo la profecía del salmista acerca del poder del Redentor sobre los elementos naturales? ¿Qué efecto tuvieron los milagros de Jesús en quienes los presenciaron? Vamos a estudiar el libro de Salmos, capítulo 107, versículos del 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Él cambia la tormenta en calma, y se apaciguan sus olas. Se alegran, luego porque se aquietaron, y Él los guía al puerto que deseaban. Lucas capítulo 8, versículos 23 y 24 dice: pero mientras navegaban, Él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y viniendo a Él, despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando Él, increpó al viento y al levantamiento de las aguas, y cesaron, y fue hecha bonanza. A ver, el salmista describe cómo el pueblo de Dios clama a Jehová y los libra de sus aflicciones. En este mundo hay un barco en el que estamos todos embarcados, pero también hay un mar revuelto en el que todos navegamos. En ese mar hay tormentas que a menudo nos sobrepasan a todos, y hay un puerto en el que todos deseamos llegar y entrar. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Él cambia la tormenta en calma, y se apaciguan sus olas. Se alegran, luego porque se aquietaron. Y Él los guía al puerto que deseaban. Cada uno de nosotros estamos inmersos en aquel barco. Y nuestro clamor por nuestras aflicciones son presentadas a Dios. Y Dios hace lo que solamente Él puede hacer. Dios tan solo con una orden calma el mar tempestuoso. Tenemos que alabar a Dios, porque Él calma la tormenta. Dios es quien transforma la tempestad en paz. Si usted es cristiano, debería decirle a los demás cuán bueno es el Señor Jesucristo. Todos los hombres debemos dar gracias a Dios por su liberación. Debemos exaltarlo entre el pueblo de Dios, porque grande es su misericordia. Dios es el dueño de todo lo que hay en la tierra, y todo lo obedecen. Los mares, las plantas, los ríos, las tempestades.
pero quien no le obedece muchas veces es el hombre. Para Dios, solo basta con ordenar a los elementos naturales del planeta y ellos obedecerán. La vida de cada alma da testimonio de la verdad. Entonces, los impíos son como la mar en la tempestad, dice el texto, que no puede estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Veamos lo que sucedió a los apóstoles cuando estaban mar adentro. Y también veamos la importancia y el poder de la palabra del Señor Jesús. Lucas capítulo 8, versículos 23 y 24 nos cuenta una historia. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y viniendo a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y al levantamiento de las aguas, y cesaron, y fue hecha bonanza. Cristo le dice a los discípulos: vamos a cruzar al otro lado del lago. El Señor no dijo: vamos a perecer en medio del mar de Galilea. Él no dijo eso. Él prometió a sus discípulos que iban a cruzar al otro lado del lago. En este lago siempre habían tormentas, y los discípulos se metieron en la tormenta. Solo que con ellos estaba el dueño del mundo, a quien todos obedecen. Solo el hombre desobediente, como te lo vuelvo a repetir. Entonces, mientras navegaban, el Señor se quedó dormido. Cristo necesitaba dormir, porque humanamente se cansó. Y cuando nos cansamos, es necesario dormir, en cualquier lugar. Y Cristo se quedó dormido. El mar de Galilea es bien conocido por sus repentinas tormentas violentas. Y los discípulos lo sabían, porque muchos de ellos eran pescadores con experiencia, que conocían el mar. Pero ellos estaban aterrorizados a tal punto que su vida corría peligro. Pero el Señor los había puesto a prueba. Cristo estaba probando su fe. Mira, en Mateo dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. En el libro de San Marcos dice que ellos gritaban: Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Mientras que en el libro de Lucas dice que ellos decían: Maestro, maestro, que perecemos. Así están escritos los versos en los evangelios. Lo cierto es que hubieron muchos gritos clamando ayuda a Jesús, a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. Entonces el Señor, con toda autoridad, calmó las tempestades y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está vuestra fe?, le dice el Señor Jesucristo. Esto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña, aún en medio de las peores situaciones. Ahora, el hecho de estar firmes en los caminos del Señor no significa que estemos libres de las tormentas. Dios siempre probará nuestra fe. Hermanos, en la vida todos tenemos tempestades. Solo que nosotros, por nuestros propios medios, no podemos calmarlas. Solo los que claman a Cristo con fe: Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia el alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas. Y el corazón descansa en su amor. Dios convierte la tempestad en sosiego y apacigua sus olas. Y Él es quien nos guía al puerto deseado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué dijo la profecía del salmista acerca del poder del Redentor sobre los elementos naturales? Dijo que el Señor Jesús tiene poder sobre ellos y ellos le obedecen. ¿Qué efecto tuvieron los milagros de Jesús en quienes los presenciaron? Un efecto positivo. La fe se incrementó cuando Cristo calmó la tempestad y todo era paz. Pregunta número 6. El subtítulo dice: disipando el dolor humano.
¿Cuál fue otro de los atributos más benditos y maravillosos del Salvador? Todos los días, antes de hablar, ¿qué buscaba de Dios? Isaías capítulo 50, versículo 4 dice: El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Me despierta mañana tras mañana. Despierta mi oído para que oiga como los sabios. Marcos capítulo 6, versículo 2 dice: Y llegando el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué tales maravillas son hechas por sus manos? Juan capítulo 7, versículo 46 dice: Los alguaciles respondieron: Jamás ha hablado hombre como este hombre. La profecía de Isaías habla del lenguaje mesiánico. El profeta, por inspiración del Espíritu Santo, dice que Cristo sería educado para predicar el Evangelio. El Mesías tendrá un lenguaje de sabios. El verso dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. El Mesías en la profecía explica que Dios le ha dado la habilidad de hablar con sabiduría. ¿Y cuál es el propósito? El fin es saber hablar palabras alcanzado. Qué glorioso uso de la lengua de los sabios, mis hermanos, del Señor Jesucristo. Despertará mañana tras mañana, dice la Biblia. El profeta Isaías habla de la maravillosa, de la profunda y de la diaria relación del Señor Jesús con Dios, con su Padre. Cristo hizo todo lo que escuchó decir a su Padre. Mira, el Señor Jesús vivió en Nazaret, ¿cierto? Él ayudaba a su Padre en los trabajos, pero además de eso, estudiaba la palabra de Dios. ¿Y qué decir para nosotros? Si Cristo necesitó estudiar la palabra de Dios, nosotros también debemos hacerlo. Y este es el ejemplo que debe estimularnos a profundizar aún más en nuestro estudio. Claro, el verso de Isaías capítulo 50, versículo 4, nos habla de lo que haría el Mesías en la tierra. Pero en los versos que vamos a estudiar, vamos a ver cómo es que Cristo pone en práctica lo que él mismo reveló al profeta Isaías. Es decir, el Mesías pondría en práctica la teoría. Y Marcos capítulo 6, versículo 2 dice: Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndoles estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué tales maravillas son hechas por sus manos? Cristo se encontraba en Nazaret. Era día sábado. Sabemos que el día sábado es el día santo del Señor, ¿cierto? Entonces, Cristo guardaba el sábado y él mismo nos lo enseña a guardarlo. ¿Cómo? Asistiendo al templo, predicando su palabra, alabándolo. Entonces, cuando la gente se entera que el Mesías, que el mismo Dios estaba allí, toda la ciudad se conmovió. Muchos asistieron a su presencia y la gente llenó la sinagoga a tal punto que muchos no pudieron entrar. Todo lo que escuchaban se maravillaban de su doctrina. Todos estaban muy animados. Es que Cristo predicaba la verdad absoluta y era con autoridad. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué tales maravillas son hechas por sus manos?, decían los presentes. El mensaje predicado por Cristo se basaba en las palabras que tanto los patriarcas y los profetas habían dicho de él. Entonces, las presentaba como una nueva revelación. Y es interesante conocer la admiración de los asistentes, quienes nunca habían percibido tan profundo significado en la palabra de Dios. Cristo presentaba a la verdad con hermosura, con hermosos ejemplos, de forma directa y sencilla, con un lenguaje puro, refinado y claro.
Juan capítulo 7, versículo 46 dice: los alguaciles respondieron: jamás ha hablado hombre como este hombre. Su voz, su hablar era como música para los que habían escuchado esas voces monótonas de los rabinos. Es que las enseñanzas y metodologías usadas precisamente por el Señor no eran como las enseñanzas de los escribas y ancianos o los fariseos. El Señor Jesús hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Y hablaba del reino que había venido a establecer y su misión de libertar a los cautivos que tenía Satanás. Él presentaba a la vista las realidades del mundo entero. Cristo enseñaba que primero deben ser las cosas celestiales, luego las cosas de la vida. El Señor, mis hermanos, predicaba la vinculación existente entre el cielo y la tierra. Él predicaba de su relación con Dios y reconocía su unidad con el ser humano. El Señor ilustraba con ejemplos sencillos del acontecer diario, pero con un significado enorme. Las lecciones de Cristo tenían una ilustración extraordinaria, con los pájaros, con los lirios del campo, con las semillas, con el pastor, con las ovejas, con los animales, hermanos. Entonces, Él tomaba a estos elementos para poder predicar, para poder ilustrar. Eran objetos con los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal. Y esas enseñanzas quedaban guardadas en la gente. Acuérdate de las parábolas. Entonces, cuando veían estas cosas de la naturaleza, recordaban sus palabras. Es como si tú pones una diapositiva, ¿cierto? Y comienzas a explicar la palabra de Dios. Los hermanos, cuando vean algo real que tú has presentado en esa imagen, se van a acordar de la prédica, se van a acordar de la palabra de Dios. Además de estos recursos visuales y orales, el Señor utilizaba como entornos físicos al templo, a la sinagoga y también a los entornos naturales, es decir, en todo lugar. El Señor utilizaba el campo, la orilla del mar, la montaña. Allí enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es enseñar a la orilla del mar. Entonces, esas enseñanzas eran muy bien recibidas por la gente. Y la comprensión era guardada en cada mente y en cada corazón. Es decir, la enseñanza era una enseñanza integral, inclusiva. Sus milagros fueron hechos a personas que el mundo no consideraba aptos. Por ejemplo, eran hechos a los publicanos, a mujeres de otras naciones, a los siervos, prostitutas. Mientras Cristo enseñaba, sus discípulos estaban con Él, escuchando y aprendiendo, y replicaban los aprendizajes. Todas sus enseñanzas tuvieron y siguen teniendo muy buenos resultados. Observen este cuadro algunos ejemplos que nos dejó nuestro gran maestro en sus enseñanzas. Lógicamente que hay muchas más, pero te dejamos algunas. También dejamos algunos versículos para que los puedas revisar. Primero, Jesús es ejemplo de responsabilidad. Él atendía las necesidades de sus discípulos y de quienes escuchaban sus enseñanzas. También era justo e igualitario. Jesús no exigía nada que Él mismo no estuviese dispuesto a hacer. El Señor dice claramente: ejemplo os he dado para ustedes. Hagan como yo, dice el Señor. Aprende de mí que soy manso. Buscad primero el reino de Dios. Así lo dice Juan capítulo 13, versículo 15, Mateo capítulo 6, versículo del 26 al 33 y Mateo capítulo 11, versículo 29. Luego Jesús es ejemplo de flexibilidad, o Jesús se adapta a las circunstancias. Ante una situación o problema, el Señor reorienta el plan a fin de solucionar la situación. Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28 dice que el Señor en su divinidad sabía que una mujer
cananea necesitaba ayuda y fue hasta su nación para ayudarla. Y ese milagro sería testimonio para otras almas que escucharan su mensaje. Acuérdate de las frases, mi hermano. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O la frase, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. También encontramos que Jesús es ejemplo de hacer discípulos. La educación a sus discípulos era especial. El Señor procura conocerlos y adecuar sus enseñanzas a sus realidades, tanto teórico como práctico. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar, decía el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Aquí te dejamos algunos versos. Mateo capítulo 11, versículo 28 y Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús es ejemplo de compasión. Jesús se compadece de la salud espiritual, física y emocional de sus discípulos y también de quienes lo buscaban, como lo dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús es ejemplo de unidad. El objetivo del Señor era lograr la cooperación de todos y la unidad de su pueblo en espíritu para hacer su obra. Es decir, trabajar en equipo como lo conocemos ahora, o como un solo cuerpo, de acuerdo a las lecciones que ya hemos estudiado. El mismo Señor decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, como está escrito en Juan capítulo 17, versículo 21. Pero Jesús también es ejemplo de creatividad pedagógica. El Señor tomaba de lo cotidiano y lo convertía en una lección trascendental, como es el caso de las parábolas, como lo describe Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 17. Jesús, mis hermanos, es ejemplo de dedicación. El Señor estaba dedicado a su ministerio, a tiempo y fuera de tiempo. Nuestro gran maestro enseñaba, sanaba y predicaba, tal como lo hizo en Galilea. Y está registrado también por Mateo capítulo 4, versículo 23. Ahora, Jesús es ejemplo en hacer el bien. Jesús no temía tomar decisiones y en hacer el bien. Él no tenía miedo. Él viajaba a lugares distintos para sanar personas consideradas impuras y procurar el bien común. ¿Cómo? Enseñando de manera correcta los 10 mandamientos de la ley de Dios. El Señor preguntaba a los intérpretes de la ley y también a los fariseos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Así lo registra Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Nuestro Señor Jesucristo también es ejemplo de empatía. El Señor se ponía en lugar de los demás, incluso de aquellos quienes lo consideraban un adversario o un enemigo. Cristo mostraba un constante interés de llevar sus cargas y aliviarlos. El Señor se conmovía con las aflicciones del prójimo. Por ejemplo, el Señor lloró por la muerte de Lázaro. Y aquí te dejamos algunos versos. En Juan capítulo 11, versículos 28 al 37. También el libro de Marcos capítulo 10, versículo 52. Mateo capítulo 10, versículo 8. Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Jesús es ejemplo que cautiva con sus enseñanzas. Nuestro Padre Celestial usa una metodología sencilla, pero asombrosa para traer almas para Dios, como lo dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 25, y también Juan capítulo 6, versículo 2. ¿Y cómo eran las enseñanzas de los escribas y fariseos, o los maestros de la ley? Elena G. de White dice que los escribas y ancianos utilizaban una metodología fría, una metodología formalista. O sea, la prédica de la palabra de Dios era como si fuera una lección aprendida de memoria. Es como si lees
un libro y lo memorizas. Y vas al templo y lo hablas tal y como dice el libro, pero que tú no has analizado nada, tampoco lo comprendes. Dicho en otras palabras, todo es teoría, pero no hay nada de práctica. Para ellos, la palabra de Dios no tenía poder vital y sustituyeron sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón, ni el de sus oyentes. Así dice nuestra hermana Elena G. de White. Es por eso que el Señor Jesucristo lo reprendía. Mateo capítulo 23 versículos de 2 al 5 y también el capítulo 13 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan las cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso, mis hermanos, era lo malo de la predicación de los escribas y fariseos, de los maestros de la ley. Es decir, de que predicaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero lo hacían de una manera errónea. Lo predicaban a sus propias conveniencias. Entonces, ellos ordenaban que cumplan la ley de Dios, pero ellas no la cumplían. Es por eso que el Señor les decía: ni ustedes quieren entrar al reino de los cielos, y tampoco dejan entrar a los demás. Así que tenemos aquí grandes enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dado, para que nosotros podamos tomarla y podamos ponerla en práctica también. Mis hermanos, tenemos mucho que aprender de Cristo, comenzando con el estudio de la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. Los que escuchaban al Señor se sorprendían de su mensaje. Todos quedaban contentos. Ese alimento espiritual era el mejor. Es que Cristo, con sus mensajes, disipaba el dolor humano. Ese cansancio, esas aflicciones, eran disipadas con la palabra de Dios. El Señor hablaba como persona investida de autoridad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál fue otro de los atributos más benditos y maravillosos del Salvador? Su lenguaje puro, refinado y claro para presentar la verdad. Todos los días, antes de hablar, ¿qué buscaba de Dios? La revelación divina, la sabiduría, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Hemos llegado a la última interrogante de la lección. El subtítulo dice: disipando el dolor humano. Entre los milagros que escribieron los profetas que realizaría el Hijo de Dios, ¿cuál fue especialmente prominente? Después de haber sido bendecido por experiencias muy especiales, ¿cómo crees que se sintieron los beneficiarios? Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 18 y 19, y también capítulo 35, versículos del 5 al 7. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque, y el sedecal en manaderos de agua. En la habitación de dragones, en su guarida, será lugar de cañas y de junco.
El Señor Jesús tenía una misión que cumplir. El pueblo de Dios se había sumergido en una total ceguera espiritual. A pesar de ver, no se daban cuenta del error. El pueblo de Dios vivía en oscuridad y no veían la luz. A pesar de escuchar las verdades de Dios, eran incrédulos. Pero llegaría el día de la restauración. Llegaría el momento en que el orgullo ya no evitaría que los hijos de Dios escuchen el Evangelio o vean las obras de Cristo. Era el juicio de Israel. Los versos dicen: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El Señor haría grandes milagros, no solo en el mundo físico, sino también en el reino espiritual. Y eso tenía que cumplirse. Dios siempre nos da esperanza. El Señor, con sus palabras y sus acciones en la tierra, revelaría la gloria de Dios, del Padre. Cada acto de su vida, cada palabra pronunciada, cada milagro que realizara, daría a conocer al hombre caído el amor infinito de Dios. Es por eso que Isaías capítulo 35, versículos del 5 al 7 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque, y el sedecal en manaderos de agua. En la habitación de dragones, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Cuando vino Cristo, trajo la luz al mundo. Y los ciegos que vivían en total oscuridad vieron la luz. Los sordos escucharon y comprendieron la verdad de Dios. Y los cojos fueron sanados. Alabaron a Dios con júbilo. Cristo se presentó a sus hermanos. El mismo Señor lo dijo cuando Juan Bautista lo envió a preguntar si era el Cristo. Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5 lo dice. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor hizo muchos milagros. Acuérdate de la sanación del leproso, de la sanación del paralítico. Muchos milagros hizo el Señor cuando estuvo en la tierra. Entonces, también lo dijo cuando estuvo frente a los fariseos, que eran uno de los ciegos espirituales de Israel. Lucas capítulo 4, versículo 18, así lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo lo dicho por los patriarcas y los profetas, todas las representaciones mediante las figuras y los símbolos con las cuales el Señor hablaba al mundo y que prefiguraban el advenimiento de quien los libertaría del pecado. Incluso hasta el profeta Daniel fue comunicado por el ángel Gabriel. ¿Recuerda la lección de las 70 semanas que Dios le dio a Israel? Entonces, con la primera venida de Cristo se estaba dando cumplimiento al plan de salvación. El Señor estaba con su pueblo de manera personal, haciendo milagros, sanando enfermos, dando luz a los ciegos y dando libertad a los oprimidos. Mi amigo querido, necesitamos humildemente pedir a Cristo oídos para oír y ojos para ver. Tú puedes estudiar la palabra de Dios, la puedes leer, pero de una manera quizás superficial. No la entiendes, porque necesitas la luz. El único que nos puede dar esa luz es Cristo. Es el Señor quien nos da la alegría
el gozo y la paz. El orgullo es el enemigo del gozo y es el causante de nuestra ceguera espiritual. ¿Sabes, mi querido amigo? El orgullo permite divertirnos y tener éxitos, experimentar emociones. Hasta podemos pensar que somos felices porque quizás tienes dinero, pero esa felicidad es falsa. El orgullo es del diablo. Entonces, lo que no puedes tener con el orgullo es la verdadera felicidad, la verdadera alegría y el verdadero gozo en Cristo Jesús. Eso solamente lo da Dios, lo da el Señor Jesucristo. Así que, ven a Cristo, todavía estás a tiempo. El Señor Jesús es quien nos da esa verdadera alegría a los humildes y a los pobres de corazón. Él es el único que nos da la luz para ver más allá de nuestro cuerpo mortal. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Entre los milagros que escribieron los profetas que realizaría el Hijo de Dios, ¿cuál fue especialmente prominente? Los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan, los cojos saltan. Después de haber sido bendecido por experiencias muy especiales, ¿cómo crees que se sintieron los beneficiarios? Admirados, asombrados, llenos de gozo por la presencia del Salvador. Y también porque había llegado el reino de los cielos. Los cojos saltaban, los sordos escuchaban, los ciegos veían. Todo era paz, todo era felicidad. Todos estaban contentos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué decir de la lección? Las profecías sobre el nacimiento del Mesías se habían cumplido. José y María protegían al Hijo de Dios. Ellos estaban sometidos totalmente a la obediencia de Dios. Y cada mensaje recibido del cielo era cumplido de inmediato. Satanás había desplegado sus huestes malignas para destruirlo. Sin embargo, la fidelidad, la obediencia de los siervos de Dios hizo que el plan del Señor siguiera adelante. Ellos no vieron el pesebre, sino que vieron más allá. Se dedicaron a cuidar al Señor. Estaban atentos a cualquier orden de Dios. Y la orden de huir y buscar refugio llegó. Entonces, cuando Herodes se enteró que había nacido Cristo, es donde manda matar y asesinar a los niños menores de 2 años. Claro, Satanás tomó como instrumento al rey Herodes y también a los líderes de Israel. Dios le reveló a José este hecho y le ordenó que fugara a Egipto. José, sin perder tiempo, salió de noche con María y Jesús y se refugiaron en ese país. Las profecías se cumplían al pie de la letra. De Egipto llamé a mi hijo, dijo una de ellas. José y María vivieron en Egipto hasta que Herodes murió. Entonces regresaron a Israel y vivieron en Nazaret. Sin embargo, al comenzar el ministerio de Jesús, luego de su bautismo, el Señor fue al desierto y por casi 6 semanas hizo ayuno. Durante ese tiempo el diablo lo tentaba. Satanás había tratado de insinuar dudas en cuanto al amor y al cuidado de Dios para Cristo como su hijo, pero no tuvo éxito. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo el diablo. La tentación era con el apetito, tan igual como lo había hecho con Adán y Eva. Luego trató de aprovecharse de la fe y la perfecta confianza que Cristo había mostrado hacia el Padre Celestial, instándolo a la presunción, pero tampoco lo logró. Si eres hijo de Dios, échate abajo, le dijo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso le dijo el maligno. Después le mostró los reinos de la tierra.
con la condición que le rindiera culto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Al igual que las otras tentaciones, el Señor se mantuvo firme y no cayó en pecado, sino que con autoridad hizo que Satanás se retirara. Cristo estuvo dispuesto a escuchar solo a Dios y a obedecerlo en todo, hermanos. Cristo en su ministerio hizo muchos milagros. El Señor disipó el dolor humano, mostrando la verdad al mundo con ilustraciones sencillas, pero con un mensaje profundo, contundente. Cristo fue quien dio la vista al ciego para que pudiera ver la luz, y abrió el oído al sordo para que pudiera escuchar la palabra de Dios. Cristo no solo sanaba físicamente, sino que también lo hacía espiritualmente. Daba alegría, gozo al afligido. Amigos, solo con Cristo podemos encontrar la auténtica felicidad. A veces nos aferramos a las cosas materiales, al dinero, y pensamos que somos felices. Pero déjame decirte que una vida sin Cristo no es vida. Ven a Cristo. Estamos a tiempo todavía y gocemos de la verdadera felicidad. Cristo sufrió desde niño y murió por nosotros, estableciendo su reino celestial. Y ahora te está esperando para que formes parte de su reino. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí viene una parte importante y especial que vamos a sugerirles. Casi no lo hacemos, pero esta oportunidad nos vamos a dar el tiempito. Primeramente, para agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, ya casi 3,000. Y gracias infinitas. Nuestras oraciones, nuestros ayunos va por cada uno de vosotros. Y también queremos suplicarle a las personas que continuamente, semana a semana, ven el programa y que aún no se han suscrito, por favor, hágalo y apoye nosotros también de esa manera. Con esa suscripción nos ayuda para que esta transmisión se haga más generalizada y más personas nos puedan ver. Es fácil, por favor, allá dice un letrerito, suscribirse. Usted apriete ese botón y vaya donde hay una campanita también para que todos los miércoles, hasta que Cristo venga, si es su voluntad, usted a las 5 de la tarde recibirá la lección en sus manos. Calientita, calientita le pondremos en sus manos. Y así va a ir repasando con calma 1, 2, 3 veces para que usted pueda comprender a plenitud la palabra de Dios. Y no solo eso, para que también te capacites. Y una vez también estamos formando así maestros. Dios te bendiga grandemente. Nos volveremos a ver prontito nada más. ¿Ves cómo pasan los días? Sin pensarlo. El Señor esté con cada uno de vosotros, con sus familias, con sus vecinos, con cada persona con quien hablen ustedes, sean bendecidos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, amado Padre, Señor, hemos sentido tu presencia en este estudio. Padre, la bendición que tenemos es tan grande y nosotros tenemos que aprender a percibir, Señor. Cada paso que damos en esta vida es por tu poder, tu misericordia y tu favor, Señor. Perdónanos, Padre mío, todas las veces que te ofendemos con nuestros pensamientos y nuestros actos. Padre mío, ayúdanos, no nos dejes, no nos desampares, Señor. A nuestros hermanos que siempre te lo solicitamos, Señor. A los que están pasando por dura prueba, ya sea, Señor, con su enfermedad, con el trabajo, con la familia. A los que, Señor, están en luto también, ten misericordia. Y por favor, consuela a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a siempre estar decididos también a poder soportar las pruebas con hidalguía, Padre mío. Bendícenos y si es tu voluntad, permite que nos volvamos a encontrar. Encomendamos todo en tus benditas manos. Nuestra vida, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos y también el momento glorioso en donde estemos entrando a la patria celestial, Señor. Queremos estar allí. No te olvides de nosotros.
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.